La gravedad y la gracia, de Simone Weil. Capítulo 2. Vacío y compensación. Mecánica humana. Quien sufre trata de comunicar su sufrimiento, ya sea maltratando a otro, ya sea provocando su piedad. Quien sufre trata de comunicar su sufrimiento con el fin de disminuirlo y a la fe que consigue disminuirlo. A quien está abajo del todo, al cual nadie compadece, el que no tiene poder para maltratar a nadie, si no tiene hijos ni otras personas que lo amen, el sufrimiento se le queda dentro y le envenena. A quien está abajo del todo, al cual nadie compadece, el que ni tiene poder para maltratar a nadie, el sufrimiento se le queda dentro y le envenena. Y ello resulta insoslayable, inevitable, como la gravedad. ¿Cómo se libera uno de ello? ¿Cómo se libera uno de lo que es como la gravedad? Tendencia a esparcir el mal, a esparcir el dolor más allá de uno mismo. Yo aún la tengo. Las personas y las cosas no son para mí suficientemente sagradas. Ojalá no mancille nada cuando me convierta totalmente en lodo. Que no mancille nada, aunque sea solo dentro de mi pensamiento. Ni en los peores momentos sería capaz de destruir una estatua griega o un fresco del Giotto. ¿Por qué entonces otra cosa? ¿Por qué, por ejemplo, un instante de la vida de un ser humano que podría ser un instante feliz? Imposible perdonar a quien nos ha hecho daño, si ese daño nos ha rebajado. Hay que pensar que no nos ha rebajado, sino que ha revelado nuestro verdadero nivel. El deseo de ver sufrir al prójimo exactamente lo que uno sufre. Por eso, el odio, el rencor de quienes viven en la miseria se dirige, salvo en los períodos de inestabilidad social, contra sus semejantes. Es este un factor de estabilidad social. Tendencia a extender, a esparcir el sufrimiento más allá de uno mismo. Si por un exceso de debilidad no podemos ni provocar la piedad ni hacer daño al prójimo, dañamos a la representación del universo en uno mismo. Toda cosa bella y buena resulta entonces como una injuria. Hacer daño al prójimo es recibir algo de él. ¿Qué? ¿Qué se gana? ¿Y qué habrá que pagar a cambio cuando se hace daño? Sale uno crecido, sale uno más ensanchado. Ha colmado dentro de sí un vacío al crearlo en el otro. Poder hacer daño al prójimo impunemente, por ejemplo, descargando sus iras sobre un inferior que está obligado a no replicar. Poder hacer daño al prójimo impunemente es ahorrarse un gasto de energía, gasto que el otro debe asumir. Lo mismo se aplica con la satisfacción lícita de un deseo cualquiera. La energía que se economiza de esa manera se degrada enseguida. Perdonar. Nosotros no podemos. Cuando alguien nos ha hecho daño, se crean determinadas reacciones dentro de nosotros.
El deseo de venganza es un deseo de equilibrio esencial. Debemos buscar el equilibrio en otro plano. Hay que llegar por sí mismo hasta ese límite. Allí se palpa el vacío. Ayúdate a ti mismo y el cielo te ayudará. Dolores de cabeza. En un momento así, el dolor disminuye proyectándolo en el universo, pero el universo resulta alterado. El dolor es más vivo una vez devuelto a su sitio, aunque algo en mí no sufre ya y permanece en contacto con un universo sin alterar. Actuar igual con las pasiones, hacerlas descender, reducirlas a un punto y desentenderse de ellas. Tratar así en particular todos los dolores. Impedir que se aproximen a las cosas. La búsqueda del equilibrio es mala porque es imaginaria. La venganza, incluso si de hecho uno mata o tortura a su enemigo, ello es, en cierto sentido, imaginario. Aquel hombre vivía para su ciudad, para su familia, para sus amigos, vivía para enriquecerse, para ascender en la escala social, etc. Hay una guerra y se lo llevan como esclavo, y a partir de entonces y para siempre ha de agotar hasta el límite sus fuerzas, simplemente para existir. Le resulta tan horroroso e imposible que no hay propósito que se le presente, por miserable que sea, al que no se agarre, aunque solo se trate de hacer que castiguen al esclavo que trabaja a su lado. Ya no puede elegir sus fines. Cualquier fin, cualquier propósito, es para él como una rama para el que se está ahogando. Aquellos cuya ciudad había sido destruida y ellos conducidos a la esclavitud, no tenían ya ni pasado ni porvenir. ¿Con qué objeto, con qué propósito podían llenar su pensamiento? Con mentiras y con las más ínfimas, con las más deplorables codicias, más dispuestos seguramente a correr el riesgo de la crucifixión por robar un pollo, que anteriormente el de la muerte en combate por defender su ciudad. Ciertamente es así, porque si no, no habrían sido necesarios aquellos horribles suplicios, porque si no, habrían podido soportar el vacío en su pensamiento. Para tener fuerzas, para contemplar la desgracia, cuando se es desgraciado, es necesario el pan espiritual. El mecanismo por el que una situación demasiado dura rebaja, degrada, estriba en que la energía proporcionada por los sentimientos elevados es, normalmente, limitada. Si la situación requiere que rebasemos ese límite, entonces hay que recurrir a bajos sentimientos, miedo, codicia, gusto por los triunfos y honores externos, que son más ricos en energía. Esa limitación es la clave de muchas vicisitudes, de muchos retrocesos. Tragedia de quienes, habiéndose conducido por amor al bien, por una vía en la que había que sufrir, llegan al término de un tiempo determinado a su límite y se envilecen. Piedra en el camino. Arrojarse sobre la piedra como si, a partir de una cierta intensidad del deseo, aquella no debiera existir más, o marcharse de allí,
como si uno mismo no existiera. Piedra en el camino. Arrojarse sobre la piedra, como si, a partir de una cierta intensidad del deseo, aquella no debiera existir más. O marcharse de allí, como si uno mismo no existiera. El deseo entraña lo absoluto y, si se frustra, una vez consumida la energía, lo absoluto se transfiere al obstáculo, estado anímico de los vencidos y los oprimidos. Captar en cada cosa que hay un límite y que no se rebasará ese límite sin ayuda sobrenatural o se le rebasará por muy poco y pagando a continuación el precio de un terrible rebajamiento, de una terrible degradación. La energía liberada a raíz de la desaparición de los objetos que antes constituían móviles tiende siempre a ir para abajo. La energía liberada a raíz de la desaparición de los propósitos, de los fines que antes nos proporcionaban una motivación, tiende siempre a ir para abajo. Los bajos sentimientos, envidia, rencor, son energía degradada. Toda forma de recompensa supone una degradación de energía. El contento de sí mismo, la satisfacción con uno mismo después de realizar una buena acción o una obra de arte, constituye una degradación de energía superior. Por eso, la mano derecha debe ignorar. Una recompensa puramente imaginaria, una sonrisa de Luis XIV, es el equivalente exacto de la energía que uno ha gastado. Una recompensa puramente imaginaria es el equivalente exacto de la energía destinada, invertida, porque tiene exactamente el valor de la que se ha gastado. Al contrario de las recompensas reales, que como tales su valor se halla o por encima o por debajo. Asimismo, solo los beneficios imaginarios proporcionan energía para esfuerzos ilimitados. Por eso es preciso que Luis XIV sonría de verdad. Si no lo hace, supone una indecible privación. Un rey no puede pagar más que recompensas, la mayor parte del tiempo, imaginarias. Si no, se volvería insolvente. Equivalente en la religión en un determinado grado. Es similar a lo que ocurre en la religión hasta cierto punto. A falta de recibir la sonrisa de Luis XIV, nos fabricamos un Dios que nos sonría. O, aún más, nos alabamos nosotros mismos. Necesitamos una recompensa equivalente. Esto es inevitable, como la gravedad. Un ser querido me decepciona. Yo le he escrito: es imposible que no me responda lo que en su nombre yo ya me he dicho a mí misma. Los hombres nos deben lo que imaginamos que nos darán. Condonar las deudas. Aceptar que los otros son distintos a las criaturas de nuestra imaginación es imitar la renuncia de Dios. Yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón.
Un ser querido me decepciona. Yo le he escrito: es imposible que no me responda lo que en su nombre yo ya me he dicho a mí misma. Los hombres nos deben lo que imaginamos que nos darán. Condonar las deudas. Aceptar que los otros son distintos a las criaturas de nuestra imaginación es imitar la renuncia de Dios. Yo también soy distinta de lo que imagino ser. Saberlo es el perdón.